Nací en 1969. Fui a un colegio mixto, supe desde los primeros cursos que la inteligencia escolar de los niños era la misma que la de las niñas. Llevé minifaldas sin que nadie de mi familia se preocupara por mi reputación frente a los vecinos. Empecé a tomar la píldora a los 14 años sin más complicación. Follé desde que tuve la primera ocasión, me gustaba muchísimo en esa época y 20 años después el único comentario que se me ocurre al respecto es mejor para mí. Me fui de casa a los 17 años y tuve derecho a vivir sola sin que nadie pudiera decirme nada. Siempre he sabido que trabajaría, que no estaría obligada a soportar la compañía de un hombre para que me pagara el alquiler. Abrí una cuenta corriente a mi nombre sin ser consciente de que pertenecía a la primera generación de mujeres que podían hacerlo sin depender de su padre o de su marido. Empecé a masturbarme bastante tarde, pero ya conocía la expresión después de haber leído libros muy claros sobre la cuestión. No era un monstruo social porque me masturbaba. En todo caso, lo que yo hacía con mi coño era asunto mío. Me he acostado con cientos de tíos y nunca me he quedado embarazada, y de todos modos sabía dónde abortar sin necesidad de autorización, sin poner mi vida en peligro.